Es la primera vez que demostramos nuestra victoria. Maduro ha quedado absolutamente desnudo, sin legitimidad. Ni una sola democracia en el mundo lo ha reconocido. Venezuela pasó de ser una de las joyas de América Latina a convertirse en uno de los países más pobres del mundo. La gestión de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro hizo que Venezuela pasara de ser tierra de gracia a tierra de desgracia en tiempo récord. El chavismo se inauguró como la peor tiranía que ha visto América en el siglo XXI y ha provocado una crisis nunca antes vista en la región. Desde que comenzó, la dictadura de Nicolás Maduro se ha tambaleado en varias ocasiones, pero siempre encuentra la forma de mantenerse. El chavismo parece invencible, pero una mujer los ha hecho tambalear una vez más. María Corina Machado. Pon mucha atención porque hoy veremos la historia de una mujer que ha logrado poner en apuros a la dictadura más férrea de América. María Corina Machado nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, en el seno de una familia acomodada con profundas raíces empresariales y un fuerte sentido de responsabilidad social. Su padre, un empresario industrial, le inculcó desde joven un sentido de la ética empresarial y el compromiso con el desarrollo del país. Esto combinado con una educación que incluyó estudios de ingeniería en Venezuela y en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts, preparó a Machado para una vida profesional enfocada en el liderazgo. En 2010, María Corina Machado dio el salto a la política formal al postularse como candidata a la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo de Venezuela. Fue electa con una abrumadora mayoría, obteniendo la mayor cantidad de votos para un representante de la Asamblea en ese ciclo electoral. Desde su posición como diputada, se convirtió en una férrea crítica del gobierno de Chávez y tras su muerte en 2013, de su sucesor, Nicolás Maduro. Machado mantuvo un discurso claro en contra del régimen, denunciando las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la mala gestión económica que llevaron a Venezuela a una profunda crisis. A lo largo de su carrera política, ella ha enfrentado las represalias que reflejan la creciente represión del gobierno venezolano, desde la inhabilitación política, las amenazas de encarcelamiento, hasta el espionaje y las campañas de difamación en su contra. Ha sufrido en carne propia los métodos del régimen chavista para silenciar a sus opositores. En 2014, durante las protestas masivas, María Corina fue una de las líderes clave, junto con figuras como Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky. Este movimiento exigía la renuncia de Nicolás Maduro y un cambio radical en el sistema político venezolano, en medio de una creciente represión por parte del gobierno. Machado y los otros líderes de la oposición fueron acusados por el régimen de iniciar e incitar a la violencia, y muchos de ellos, como López, fueron arrestados o puestos bajo vigilancia constante. En diciembre, el régimen fue más allá y la acusó de estar involucrada en un supuesto plan para ultimar a Maduro. Estas acusaciones, sin pruebas creíbles, fueron vistas por muchos como una maniobra más para desacreditar y neutralizar a una de las voces más prominentes de la oposición. Pero Machado siempre se ha mantenido fuerte y su resistencia ante estos ataques solo ha consolidado su imagen como una luchadora incansable. A diferencia de muchos en la oposición venezolana que han buscado distintos grados de conciliación con el régimen chavista, María Corina Machado parece haber mantenido una postura clara y firme. El liberalismo de Machado propone una economía de libre mercado, la reducción del tamaño del Estado y la restauración de un sistema democrático basado en el respeto a la propiedad privada, la libertad de expresión y el pluralismo político. En un país donde la política ha estado dominada por las promesas del socialismo del siglo XXI, este enfoque la distingue como una de las pocas voces que abogan abiertamente por un cambio estructural hacia un modelo distinto para recuperar una Venezuela empobrecida. En 2018, la situación en Venezuela alcanzó niveles críticos, con millones de personas huyendo del país debido a la crisis económica y humanitaria. Durante ese periodo, Machado continuó defendiendo la necesidad de una intervención internacional para frenar los abusos del régimen de Maduro. Su insistencia en la activación de mecanismos internacionales para proteger a la población civil, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o TIAR por sus siglas, refleja su enfoque pragmático y decidido para lograr un cambio en Venezuela.
Al mismo tiempo, María Corina ha enfrentado también las complejidades internas de la oposición venezolana que ha demostrado no ser de fiar. En este contexto, Machado ha sido una figura que, aunque admirada por su valentía, también ha generado divisiones dentro de la oposición y a día de hoy, luego de la crisis electoral, incluso está siendo puesta en duda por miles de venezolanos que han tirado la toalla resignándose a que el chavismo gobernará por 6 años más. No obstante, Machado desde hace años ha rechazado siempre el diálogo con el chavismo, lo que le da un significado especial que la diferencia de los demás políticos opositores. Tras unos años de letargo político en Venezuela, un efecto rebote en la economía que ha congelado la crisis en un limbo de incertidumbres, llega el 2024 y María Corina se lanza como candidata en las primarias opositoras a pesar de estar inhabilitada por el régimen. Evidentemente, Machado ganó por paliza, pero el régimen no le permitió ejercer su derecho, designando así a una suplente, entre comillas, la historiadora Corina Lloris. El chavismo tampoco permitió que Lloris fuese la candidata de la oposición y de la nada surgió un diplomático llamado Edmundo González Urrutia. El régimen permitió su candidatura y María Corina comenzó a respaldar a González y ser su brazo activo en la campaña electoral. Machado ha construido una voz de cambio en la campaña, dando promesas de cambio profundo llamando al fin del modelo socialista que ha devastado al país. Lo interesante de su papel en 2024 es que está liderando a una oposición fragmentada, pero con un claro respaldo de sectores tanto dentro como fuera de Venezuela y en un principio de la gran mayoría de los venezolanos. Las expectativas eran altísimas y la tensión en Venezuela se podía cortar con una cuchara de plástico durante la campaña en la que Maduro se vio expuesto como un ser sin apoyo, mientras que Machado y González gozaban de ser apoyados por miles y miles de personas a cada lugar que se presentaban. El día 28 de julio se hicieron los comicios y, como siempre, el olor del resultado comenzaba a pudrirse. La gente se presentó en masa para votar por González, inspirados por la voz de cambio y de intención al voto de Machado para sacar al régimen. Pero conforme se fueron cerrando los centros de votación, las irregularidades comenzaron a aflorar. Ni siquiera habían acabado de cerrar los centros de votación cuando cayó el primer ciudadano a manos de desconocidos armados. Las fuerzas de seguridad estaban ya armadas en las calles. Pasaron horas y horas para que el CNE, organismo electoral controlado por el chavismo, diera los resultados hasta que entrada la medianoche, mientras todo el planeta volteaba para ver a Venezuela, sucedió lo peor. Nicolás Maduro se robó las elecciones. Esta noche el luto se extendió por toda Venezuela. El golpe fue durísimo y la rabia se hizo notar en las calles al día siguiente. Las protestas fueron tremendas. Miles de venezolanos fueron encarcelados. Otros tantos fallecieron a manos de las fuerzas chavistas. Mientras tanto, María Corina sacó un as bajo la manga: las actas electorales, donde se demuestra que Nicolás Maduro perdió vergonzosamente contra Edmundo González. El Centro Carter, uno de los árbitros de los comicios, también reportó irregularidades y María Corina Machado empezó a convocar a la gente a marchas pacíficas en todo el mundo para apoyar la verdad y aprovechar el ruido para hacerse escuchar ante la comunidad internacional y poder por fin acabar con la dictadura de Maduro. Pero lo cierto es que poco a poco el chavismo logró inocular el miedo en los venezolanos. Edmundo González Urrutia se vio obligado a exiliarse en España y María Corina se encuentra en Venezuela aún, en un lugar seguro y desconocido, para protegerse de las garras del chavismo. Y desde la clandestinidad se encuentra moviendo hilos para tratar de acabar con la tiranía que tanto daño le ha hecho a un país. María Corina ha conseguido devolverle la esperanza, el brillo al pueblo, a pesar de estar en una etapa difícil con múltiples revueltas y medidas contradictorias ejercidas por la dictadura de Nicolás Maduro. El mensaje de María Corina Machado es claro: la dictadura acabará y Edmundo González se juramentará como el presidente realmente elegido por los venezolanos en enero, cuando acabe el mandato de Nicolás Maduro, que lleva en el poder desde 2013 y se reeligió fraudulentamente para permanecer en el poder hasta el 2030. A día de hoy, la situación de Venezuela es incierta. María Corina Machado ha intentado todo lo posible para acabar con el régimen. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Podrán Venezuela y María Corina acabar con el régimen chavista? ¿O se repetirá la historia que se ha repetido en Venezuela desde hace 25 años? Esto está por verse.
Por ahora, los venezolanos y todo el continente se encuentran esperando a que llegue enero. Si Maduro se sale con la suya una vez más, las consecuencias serán terribles. Solo queda esperar y tener la esperanza de que María Corina Machado está por lograr algo muy difícil: acabar con la tiranía chavista y hacer florecer a Venezuela como siempre debió ser. De fraude. Entonces, estamos en una posición inédita. Nunca hemos tenido tanta fuerza, nunca el régimen ha estado tan débil.